Pues, Rabino, para saber si tengo un don, me imagino que todo empieza en la introspección. ¿Qué soy, qué quiero, cómo me veo, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna postura o recomendación sobre el autoconocimiento? Excelente pregunta, querido Manuel. Sobre el tema del autoconocimiento, lo que me gustaría comenzar a explorar esta noche es una de las enseñanzas que a mí me cambiaron mi vida. Es una de las enseñanzas, quizás de los aprendizajes más fuertes y que más me han marcado en mi camino y que creo que vale muchísimo la pena compartir con todos los que crean que la introspección y la búsqueda de la mejoría de tu carácter personal es una meta en tu vida. Entonces, hablamos de dones, hablamos de lo que destacas, en qué destacas, cuál es tu don, qué es aquello que es tan especial en ti que por eso vale la pena que te esfuerces, que trabajes para dejar en este mundo una huella. Entonces, para hablar acerca de introspección y de autoconocimiento, que yo creo que es la palabra más importante para comenzar el autoconocimiento, todo pasa por ser honestos y tener una capacidad de análisis de ti mismo. Vamos a mencionar algo que está en este libro, que como te decía es uno de los libros que más impactaron mi vida. Este libro se llama Alez Shur, que fue escrito por Rav Shlomo Wolbe, un gran maestro de ética, de moral dentro del mundo judío. Y en este caso en particular se apoya en la enseñanza de otro de los grandes sabios de Israel, que se llamaba Rab Chaim Vital, muy conocido por las personas que les gusta estudiar Kabbalah, gente que les gusta estudiar los temas más profundos o de alguna forma místicos, siempre se enfrentan con muchas fuentes, y una de las fuentes principales es Rab Chaim Vital. Entonces, en uno de sus libros, que se llama Sha'arei Kedushá, menciona el punto neurálgico y fundamental de esto. Él dice que todos nosotros, todos los seres humanos, estamos relacionados de alguna forma con un elemento especial. Ya sabes que en la antigüedad estaba toda esta idea de los 4 elementos. Hoy sabemos que hay mucho más de 4 elementos, pero al final el concepto se mantiene. Quiere decir que en tu naturaleza, dentro de el flujo del universo, tú vas a tener una función especial. Y para poder lograr llegar a hacer tu función especial, llegas a este mundo con capacidades únicas y también con retos únicos. Y por eso digo que esta es una de las enseñanzas que más han impactado mi vida. La persona sabia, la persona consciente, es aquella que puede encontrar el equilibrio entre saber reconocer sus errores, saber reconocer sus defectos, pero saber firmemente que por cada defecto que puedes identificar en tu ser, hay un don, hay una capacidad especial con la cual se te dio una energía que va a llegar a poder complementar y equilibrar aquellos defectos que todos tenemos. En síntesis, esta idea, la magia y el poder de esta idea, radica en que la gran mayoría de las personas tenemos esta tendencia de magnificar nuestros defectos, de decir, bueno, pero yo no soy tan especial, o yo no importo tanto. Sí, el mundo lo tiene que cambiar la gente poderosa, o la gente capaz, o la gente que nació con estrella, bla, bla, bla. ¿Yo quién soy? ¿No? Y a veces de muchas maneras magnificamos nuestros defectos, porque eso nos da una falsa sensación de autocomplacencia, de decir, pues yo quién soy, qué importo, qué más da, soy polvo de estrellas, no soy nada, no soy nadie, ¿sí?
Pero no es, perdón, no es eso que está usted diciendo también parte de un conformismo y de un, ay, que otros trabajen. Yo Por no me eso te involucro. decía, que súper correcta tu observación, por eso te decía que esto parte, el autoconocimiento parte de una honestidad, de saber cuál es tu valor y de asumir tu valor y tu responsabilidad. Entonces, aquí la grandeza del mensaje es cada ser humano, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada anciano, cada persona, cada yehudí y cada no yehudí, todo el mundo vino a este mundo a algo y por lo tanto tiene sus capacidades especiales, únicas, llamémosle por ahora dones, y tiene sus retos. No podemos caer en enfatizar nuestros defectos o en minimizar nuestras capacidades para tener una cierta autocomplacencia, sino que debemos de ser muy honestos en nuestro autoconocimiento, en el trabajo de nuestro autoconocimiento, para poder asumir y encontrar nuestros dones, porque es a veces muy difícil verlos, porque estamos opacados por la sombra de nuestros defectos o de nuestros errores. Digo, usted lo comentó, la honestidad a veces es súper difícil, pero es básica para un autoconocimiento. Es decir, como uno de alguna forma o esté acostumbrado o quiera hacerlo o lo guíen o seguir uno mismo, de escribirlos, pensarlos, leerlos, X y Z y Y, decir, a ver, mis defectos son estas, mis virtudes son estas, y de alguna forma, vamos, nadie nos conoce mejor que nosotros. A lo mejor sí algún externo nos conoce y a veces nosotros no sé si por un lado un mecanismo de defensa y por otro lado un autosabotaje, es que magnificamos los defectos y a lo mejor minimizamos los dones, como usted dice, pero la honestidad de decir, a ver, como dicen, disculpen la expresión, me voy a fajar y ahora sí, así, así y así, si uno quiere crecer y uno quiere descubrir y de alguna forma explotar este don o estos dones. Comentaba, perdón, Rab, hace un ratito decía que uno viene con defectos y dones. Más o menos tenemos el mismo número. O sea, que uno compensa al otro. Sí, de acuerdo a lo que mencionábamos cabalísticamente, repito, la fuente está en el Sha'arei Kedushá de Rabbi Haim Vital. Nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra tendencia general. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Hay personas que tienen una tendencia más hacia las conductas asociadas con ya sea el agua, el fuego, la tierra, Aire. el aire. ¿Qué quiere decir? Que utilizando esta metáfora, porque hoy en día podemos hacerlo de una forma mucho más científica, mucho más cercana a la psicología, si lo quieres ver así, nos vamos a dar cuenta que casualmente nosotros podemos identificar mucho para crítica ajena los errores o los defectos de otras personas en aquellas cosas en las cuales a lo mejor nosotros no tenemos esa tendencia. Vamos a hablar de alguien que es humilde por naturaleza, alguien que es sencillo, que se le da la sencillez, que no quiere protagonismo, que no quiere destacar o brillar en todos los aspectos. Entonces puede criticar fácilmente a la persona que busca destacar, que busca brillar, lo puede tachar de arrogante, lo puede tachar de soberbio, etcétera, etcétera. Y puede ser que sea así, pero el punto es no curarse en salud argumentando que tú no tienes las carencias que otro tiene, que tus defectos no son los que otro tiene. Lo que tienes que lograr es identificar cuáles son tus carencias, tus defectos y de dónde surgen, ¿sí? Por ejemplo, la pasión física no, porque no es lo mismo pasión que apasionamiento. Pero entendamos en ese sentido que la falta de
autorregulación en cuanto a todos los asuntos de placer físico, comenzando por la comida, por ejemplo, vienen relacionados con el agua. Quiere decir, hay una característica en el agua de que el agua, a menos que esté contenida, se desborda. Entonces, habrá personas que tengan una mayor dificultad, una incontinencia a frenarse o autorregularse cuando tienen una fiesta enfrente o cuando tienen algo, un atracón de comida o etcétera, lo que sea que metaforice la pizza o la hamburguesa, y no se pueden controlar. Eso lo tenemos todos en las fiestas judías, Rab. Y también en muchos otros aspectos que, sí, bueno, que claro. solamente los estoy dejando en los 3 puntos suspensivos, ¿ok? Pero entonces uno debe de entender, si yo tengo esta tendencia de pasión, quiere decir que de alguna forma puedo transformar esta pasión por lo físico en un apasionamiento por algo que pueda encauzar metafóricamente mi cauce, como un río, mi cauce, mi fuerza, mi poder de apasionamiento en algo que sea para bien. Entonces, un río, mientras no se desborda, el río es vida. El río es el agua que da vida, etcétera, etcétera. Mientras el mar no se desborde, es una maravilla. Mientras los lagos no se desborden, etcétera. Entonces, el chiste aquí es lograr hacer un trabajo con tu propia persona y decir, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que tengo un defecto en particular, pero ese defecto es un foco que indica por dónde voy a encontrar también el don con el cual lo voy a complementar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la gente que va más hacia el tema del fuego. Podríamos encontrar gente que tenga mayor tendencia hacia el enojo o hacia como el fuego. El fuego es muy impetuoso, es una flama que se enciende rápidamente, entonces alguien que se prende o alguien que se enoja o alguien que quiere, como te decía antes, brillar o destacar o que reciba honores o reconocimiento, o alguien que puede tener también un odio muy, muy fuerte. Entonces, al mismo tiempo, tienen que encontrar la manera en cómo esos defectos se pueden transformar en virtudes, en el sentido de que también es gente que se activa de inmediato, es gente que no está como alguien que esté relacionado con la tierra, por ejemplo, que son lentos, que les cuesta trabajo empezar, que se la piensan 74 veces, que etcétera. O sea, el que tiene esa capacidad de enojo o de búsqueda de brillar o de un ímpetu inmediato, también va a poder tener la capacidad de acción, también va a poder tener la capacidad de liderazgo, va a tener muchos otros aspectos. Entonces, ya aterrizándolo en un aspecto mucho más moderno, mucho más apegado a la psicología, lo recomendable sería, como punto de partida, es saber que cada defecto que puedes identificar en tu ser implica una virtud. Y la sabiduría está en que tú logres descubrirlo y logres ser honesto, o sea, logres ser honesta con tu propio ser. Y entonces activarlo en el sentido correcto y no dejarte llevar por la naturaleza nociva o destructiva de aquello que puede ser tu mayor poder y tu mayor virtud. Ahora, a ver, yo tengo, ya pasé, digamos, o yo llegué a este punto. Tengo identificadas mis virtudes, tengo identificados mis defectos, los tengo, vamos a decir que en una lista, ¿no? Me pasé de honesto conmigo mismo. ¿Cómo de alguna forma los equilibro? ¿Cómo los, valga la expresión, priorizo? O si, por ejemplo, esta persona que es explosiva y que es iracunda y etcétera, eso se puede canalizar para bien, porque el mismo ímpetu que usted mencionaba lo puedo dirigir hacia un bien y no enojarme, sino, vamos a decir, explotar, pero hacia lo bueno, ¿no? ¿Cómo equilibro, cómo priorizo, cómo
¿cómo las enlisto? ¿Me explico? ¿Cómo le pongo número y empiezo a trabajar en mi peor, de alguna forma, ¿no? Y cómo a lo mejor enaltezco o exalto la mejor y voy, la número 3, 4, 5, 6, las voy haciendo, las voy subiendo. Ok, aquí yo propondría más de una estrategia que se puede llevar a cabo para poder tener una solución integral a esta duda que es primordial. Okay. Entonces, lo que decían también los Mekubalim en las épocas del Arizal, en las épocas de la Rosaín Vital, era que probablemente aquello que debes de darle prioridad es aquello que es más recurrente y que se repite más en tu vida. Porque por ahí es por donde está el tikkun, que es decir, el arreglo de la funcionalidad de tu alma. Es decir, si tú ves aspectos que son recurrentes, que se repiten, que como les llamamos, son nuestro talón de Aquiles, que todo el tiempo por ahí nos vamos tropezando. Entonces quiere decir que a eso se le tiene que poner mayor énfasis, se le tiene que poner mayor atención. El problema es de que a lo mejor está muy fácil identificar eso, pero a lo mejor es un poco más difícil desarrollar la estrategia para poder encauzar todo eso para bien. Entonces aquí viene el tema de poder identificar las cosas que hacen que tu alma vibre, que hacen que tu alma vibre, y es un lenguaje contigo mismo, es un lenguaje con tu propio ser. Obviamente en muchas situaciones de nuestra vida, aquí este paréntesis es súper importante, porque hay cosas que pasan en la actualidad y sobre todo en el mundo millennial, postmillennial, que no, esto no es nada más una frase, es un asunto investigado y es un asunto real que tiene que ver con muchos factores en la educación, en el desarrollo de las personas en su edad temprana. No es lo mismo la generación X que los millennials, no es lo mismo los baby boomers, son diferentes situaciones de vida, ¿ok? Pero hoy en particular, por eso necesito abrir este paréntesis súper importante. Tienes que encontrar al mismo tiempo qué es lo que hace vibrar tu alma, qué es lo que hace que te ilusiones, qué es lo que hace que te enciendas, entendiendo que no todos los aspectos de tu vida van a mantenerse en una alta vibración elevadísima, porque entonces eso es una búsqueda de sobreestimulación que no necesariamente es buena tampoco. O sea, voy a poner el ejemplo más típico que puedo decir, que es mi propia persona. Jamás en la vida voy a ir con gusto a un entierro. Es parte de lo que yo hago, ¿no? Y voy a hacer todo lo necesario para que la gente que está dándole el último adiós a algún ser querido lo hagan de una forma satisfactoria y que les llene el alma, etcétera, etcétera. Pero no porque no sea algo que me haga vibrar mi alma, lo voy a dejar de hacer. Eso es algo que pasa mucho en esta generación, que la gente va saltando de trabajo en trabajo, de carrera en carrera, porque van buscando solamente aquellas cosas que los estimulan o que los mantienen constantemente estimulados. Entonces, ya cerrado este paréntesis, con la madurez necesaria, hay que encontrar en qué te puede vibrar tu alma. Esto es algo muy bonito que voy a decir, ¿sí? Existían dos estrategias de cómo vencer al famosísimo Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? El instinto malo, ese diablito que te habla del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo si eres derecho de diestro o derecho del lado izquierdo. Pero esta imagen tan mal manejada del bien y el mal hace que te sientas castigado, hace que quieras eliminar una parte de tu ser, hace que sientas que está esa parte mala de tu Yetzer Hará, de tu instinto del mal. ¿Okay? Lo que se debe hacer en un nivel básico, infantil, es dejar a ese instinto a un lado y no seguirlo. Pero alguien elevado, alguien que ha logrado desarrollar su conciencia, lo que hace es integrar, esa es la grandeza, integrar a ese Yetzer Hará y usarlo para tu bien. Y te doy un ejemplo muy práctico. Había un rabino que se llamaba Rabeliao Eliezer Dessler, que era el guía
moral de una de las yeshivot más famosas que hay en Israel, que se llama la yeshiva de Ponevich, que también tiene unos libros maravillosos, que él era fumador, era un fumador empedernido. Sí, en el principio del siglo XX, los doctores recomendaban fumar para expectorar lo que había en los pulmones, y decía, los médicos solo fuman Camel, y puedes ver el anuncio que salía del doctorcito de blanco con su cigarro acá y solo Camel, ¿no? O etcétera. Las imágenes que hoy en día son una locura. Tú y yo vimos anuncios de Marlboro, de los caballos y los Riders, de la musiquita de Marlboro, y hoy en día pues, es un crimen sacar una cosa así. Entonces, el punto es que entendiendo las diferencias generacionales y entendiendo los retos particulares de cada ser y de cada individuo, entonces tenemos que lograr identificarnos en nuestro contexto y tratar de vibrar y usar ese Yetzer Hara a nuestro favor. Rav Dessler se dio cuenta de esto y se dio cuenta que su Yetzer Hara de Kabod, de que era un rabino que quería por naturaleza mantener su imagen, mantener su honor, no podía, siendo quien era, faltar a su palabra. Entonces, ¿qué hizo? Fue y le dijo a sus alumnos, oye, ¿qué crees? Ya dejé de fumar. ¿Cómo, rabino, de verdad ya dejaste de fumar? Sí, y fue y le dijo al otro rabino, colega suyo, ya dejé de fumar. Ya dejé de fumar a su esposa, ya dejé de fumar a su tío, ya dejé de fumar a su primo. Y como era una persona muy honesta y no iba a mentir, entonces usó su Yetzer Hara. ¿Qué va a pasar si alguna de todas las personas que les dijo que dejó de fumar se entera que sigue fumando? O que es un mentiroso, o que es un falso, o que les mintió, o que de plano es alguien que no merece confianza porque no puede poner las cosas que dicen en práctica. Entonces usó su instinto negativo a su favor. Esa es la integración de la persona que tiene una elevación de conciencia, entendiendo su contexto, entendiendo su realidad. Entonces, eso es lo que podríamos ejercer para no estar en una lucha con nosotros mismos todo el tiempo, sino tratar, al Yetzer Hara no hay que matarlo, hay que integrarlo, hay que usarlo a nuestro favor, ¿sí? Porque ese instinto, entre comillas, del mal, también nos puede ayudar en muchísimos aspectos de nuestra vida, si somos honestos y si tenemos una búsqueda de ampliar nuestra conciencia. Entonces, por último, para responder tu pregunta, la estrategia estaría en tratar de priorizar primero lo que es recurrente, utilizar esos defectos aparentes también a nuestro favor, y por último, y no es de menos, y quizás incluso en el orden podría ser antes que el número 2, es sí buscar a alguien que nos pueda aconsejar, alguien que nos pueda ver desde afuera, que nos pueda reflejar desde afuera y que nos pueda ayudar a que nosotros mismos encontremos nuestras virtudes. Pues puede ser una persona, un profesional de la salud emocional, o puede ser una persona de confianza, tu abuelita, tu abuelito, tu rabino, tu jajam, tu psicólogo, psicóloga, pero que muchas veces te va a ayudar a reflejar aquello que, como el pez, cuando está dentro de la pecera, no puede ver nada más de lo que está ahí. A veces uno necesita un empujoncito, ¿no? Y ya uno se va encarrilando. Pero déjeme regresar un poquito. Ahorita comentó algo yo estoy en búsqueda de mis virtudes, mis defectos, cómo integrar, que debe ser súper complejo este Yetzer Hara para el bien, hacia el bien. Pero hay gente que se la pasa muy mal haciendo esto y que de alguna forma es una continua búsqueda y una continua presión, autopresión de decir, no, tengo que encontrar mis virtudes. O sea, yo no sé qué piense al respecto, pero yo creo que hay que vivir tranquilo, que esto no te carcoma,
porque puede llegar a ser muy difícil y tú mismo solito te vas enrollando. O sea, sí tener esa disciplina y a lo mejor buscar esa ayuda de quien sea y de alguna forma ir como que encaminándote, pero regresando al ejemplo del río, o sea, no te salgas del río, vas en el cauce, ¿me explico? Y de alguna forma, a lo mejor, no sé, si voy nadando en el río, salir y respirar, pero no tratar de salirme porque entonces puede ser que me cause un efecto mayor. Sí, bueno, esto que mencionas, no nada más o sea, en el aspecto, todo lo que tiene que ver con Torah, la Torah lo dice claramente, estas son las mitzvot, estos son los testimonios, estas son las leyes que entregó Hashem a ustedes, a la persona, para vivir en ellas. Asher Natan Elohim la Adam Bajai Baem. Se lo entregó al ser humano para vivir en ellas. ¿Qué quiere decir Bajai Baem? Lo que significa es de que si algo de lo que estás haciendo en tu trabajo moral, en tu trabajo espiritual, en tu trabajo religioso o en tu trabajo de crecimiento personal o de cualquier tipo, te está causando daño, por ahí no va, por ahí no va. No se trata de que te lastime físicamente ni emocionalmente de ninguna manera. Por eso, la honestidad y el consejo externo son muy importantes. Y también encontrar a los consejeros correctos. ¿Okay? Quiere decir, el buen consejero o el buen maestro va a tener como única meta, como único objetivo el hecho de que lo necesites menos. Un buen consejero no quiere tener que darte consejos toda la vida, porque entonces te está haciendo codependiente a él. Un buen maestro no quiere tener que estarte enseñando algo toda la vida, porque entonces no te quiere ver crecer, quiere hacerte codependiente de él. Entonces, identificar esto muy rápido. O sea, cuando tú estás en una relación con cualquier persona, ¿sí? que te causa un daño, o cuando tú también te hablas a ti mismo o a ti misma de una forma en la que te estás castigando, que te estás lastimando, eso no es lo que quiere Hashem. Sin embargo, eso no implica que tienes que ser autocomplaciente. Entonces, mientras haya salud emocional, mientras haya salud mental, abrocharse un pelito más el cinturón no está mal. Fíjate en esto, mi querido Manuel, y todos los que estamos hoy haciendo esta reflexión. Uno siempre tiene que ser condescendiente con los demás, ser tolerante con los demás y ser abierto a los demás. Y contigo mismo siempre tener un poquito más de exigencia de lo que tienes con los demás. ¿Por qué? Porque cuando te exiges, no te estancas, pero esa autoexigencia no te va a hacer aventarte de un risco, metafóricamente, y destrozarte en la caída. Ni te va a hacer un esfuerzo físico que no estás preparado y te vas a causar un daño. Lo mismo sucede con lo espiritual y con lo no quiero decirle sagrado, porque esa palabra nos causa un poquito de conflicto, pero vamos a llamarlo como se dice en hebreo con lo Kodesh. ¿Okay? Kodesh va mucho más allá que sagrado, pero se utiliza esa palabra en español porque es trascendental. Todo lo que es Kodesh en tu vida tiene que estar creciendo de una forma en la cual te integra más a ti mismo y a todo lo que te rodea. Y no te causa daño ni a ti ni a los demás. Si te está causando daño a ti o a los demás, entonces es momento de parar y volver a pedir consejo. Por eso Hashem nos puso en un mundo con muchas otras personas. No nos puso en una isla desértica, porque la interacción entre los seres humanos es uno de los regalos más grandes que tenemos para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. De acuerdo, Rab. Ahora, déjenme regresar un poquito. El tema del don. El don, no sé si puede ser una palabra muy fuerte, don, porque es como puede ser una virtud exaltada, puede ser un camino de vida, no lo sé, le pregunto,
¿Y cómo identifico esa virtud especial para poderla llamar un don? ¿Cómo digo, de aquí soy y por aquí voy? Siempre y cuando justo lo que acaba usted de decir, no me está lastimando ni estoy lastimando a los demás, porque creo que deja de ser una virtud, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy padre. ¿Qué tal que alguien tiene el don de la autoconfianza? ¿Ok? Hay gente que Baruch Hashem son muchos hoy en día, ¿sí? Que tienen un nivel de autoconfianza en ellos mismos que al final es muy dañina, ¿sí? Porque no tienen como medida, no tienen conciencia de sí mismos o de los demás. Es decir, hay mucha gente que trae un discurso muy superficial de todo se puede y de todo basta con querer lograr las cosas y entonces tú vas a poder ser lo máximo, o sea, o otra vez solamente dedícate a aquello que te mantienes sobreestimulado todo el tiempo, etcétera. O sea, ¿cuánta gente deja pasar buenas oportunidades de trabajo, buenas oportunidades de pareja, porque están con esta sobreconfianza de ellos mismos que está completamente fuera de la realidad? ¿Ok? No se vuelve, Entonces, perdón, soberbia, esta autoconfianza. vamos a llamarle ahorita exceso de autoestima, ¿ok? Después le ponemos otro, sale. Entonces eso es un don, porque está en tu naturaleza. Pero por eso nosotros no hablamos de dones, hablamos de midot. La famosa frase en hebreo de tener midot tobot. ¿Cómo, dime tú, querido Manuel, cómo traduces midot tobot? Puede ser, o sea, medidas buenas que se traduce como a hechos buenos. Ok. La gran mayoría de la gente diría buena conducta. Midot tobot, esta persona tiene buenas midot. Sí, habla bonito, es respetuoso, da lugar a los, etcétera, etcétera. Pero lo que dijiste es una maravilla, porque tu traducción es literal y literalmente es lo que significa. Medidas buenas. Dime, mi querido Manuel, ¿tomar agua es bueno? Sí, el cuerpo lo ¿Tomar 8 vasos de necesita. agua al día es bueno? No, es un exceso. ¿Tomar 16 vasos de agua al día es bueno? No, es más exceso. ¿Tomar 5 litros de agua al día es bueno? No, yo creo Es que mortal. ahí los excesos son malos, como en todo. Entonces, el don Sí. tiene que estar tiene que estar encauzado y medido. Y el Rambam, nuestro gran maestro y sabio Maimónides desgraciadamente es como el Quijote. Todo el mundo cree que ya lo leyó y todo el mundo cree que sabe quién es. Es estas personalidades que a lo mejor nadie se ha dedicado a leer más de 3 hojas del Quijote y nadie ha leído más que 3 frases del Rambam y todos somos expertos en ellos. Pero bueno, Maimónides nos dice por eso que debemos de encontrar el camino intermedio en las medidas. Por eso se llama medidas, porque además, así, imagínate cómo funciona tu cuerpo. Nosotros tenemos que tener una presión arterial entre tanto y tanto, un ritmo cardíaco entre tanto y tanto, un nivel de azúcar en sangre entre tanto y tanto, un nivel de oxigenación entre tanto y tanto. Son medidas. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con tus dones, tus defectos y tus virtudes. La sabiduría de la persona adulta y madura es medir en cantidad, en forma, en tiempo, medir. Yo lo que te voy a decir ahorita es el mejor consejo que te puedo decir, Manuel. Ahorita te voy a decir, sí, tú no, pero vamos a decir que dejes de fumar, ¿sí? Tú no fumas. El mejor consejo, ¿sí? Pero te lo estoy diciendo de la manera incorrecta, en el contexto incorrecto y te estoy ofendiendo, ¿sí? Entonces, no quiero tu bien, estoy molestando, aunque sea el mejor consejo de que te puedo dar. El mismo tema va contigo mismo y con los demás, es decir, encuentra tu medida. Y como habíamos dicho antes, ¿en qué aspecto busca regular la medida de tu conducta en aquello que es más recurrente
porque es muy probable que por ahí está la fórmula para arreglar la mayor parte de las situaciones destructivas que hay en tu vida, porque son muy recurrentes, porque te estás metiendo el pie a ti mismo todo el tiempo. Entonces, por ahí es donde podemos encontrar la fórmula adecuada. Y las medidas son personales. ¿Qué quiere decir? No porque a fulanito le funcionó tal cosa, te tiene que funcionar a ti igual. Es como si el doctor te va a restar a ti tantos miligramos de tal medicina para la presión arterial porque a la otra persona. Te tienen que medir, te tienen que pesar, te tienen que evaluar y te tienen que decir, para ti tu dosis es esta. Ahora, raya final. No podemos obtener las respuestas para estas cuestiones dedicándole cero tiempo a buscar estas respuestas. O sea, si eres una persona que trabaja en tu persona, si eres una persona que tiene un interés de aprovechar tu vida al máximo y de tener tu mejor versión y utilizar tus dones para bien, porque puedes tener un don que al no saberlo utilizar te acabó, te destruyó, ¿eh? Entonces, por eso necesitas dedicarle tiempo a poder trabajar esta parte de tu ser. Como cualquier trabajo, dedicarle un tiempo serio, verlo a profundidad, analizarlo, estudiarlo, aconsejarte, dedicarte a través de todos los factores y de todas las personas que te pueden ayudar y a través de tu propia honestidad y tu propia experiencia. Y entonces no vas a tener solamente dones, que no necesariamente sea algo bueno, sino que tu don lo vas a poder utilizar de la mejor manera para tu beneficio y no en tu contra. No nos vamos a despertar un día a decir, ay, soy así o ya descubrí que esto o mi don es tal. Es un trabajo, como usted dice, continuo. A veces, a lo mejor no lo sé si en el camino nos equivocamos y yo pienso que mi don es tal cosa y resultó que después de X tiempo me di cuenta de que, híjole, no, porque a lo mejor sin querer me estaba dañando o estaba dañando a alguien más. Entonces, pues se vale recuperar ese punto, ¿no? Y ahorita comentó algo de, siguiendo con esto mismo, o sea, hay dones que son buenos para mí, pero son buenos para usted, el que yo los ejerza. ¿Cómo identificar de alguna forma un don bueno, un don malo? ¿Cómo abrazar los buenos y de alguna forma poderse, que también debe ser muy difícil si estoy llevando X cantidad de tiempo en algo que yo creo que es bueno, que alguien me diga, te has equivocado, estás mal por A, B y C, y corregir eso? Bueno, yo creo que tú lo parafraseaste de una manera muy correcta. Decía, todo en este mundo se puede entender, yo siempre lo he dicho, a través de la Torá o de una canción de José José. ¿Sí? Soy así nací y así me moriré. ¿Sí? Nunca te mentí y nunca lo negué. Esa Correcto. Es la definición de un muerto en vida. La definición del ser que está vivo es el ser que está en constante crecimiento. Y el crecimiento es cambio. Hasta los árboles están vivos. Y aunque tú no notes su crecimiento, es un crecimiento muy lento, muy paulatino. Y entonces cuando cortas el tronco y ves adentro del tronco que tiene los anillos de los inviernos y te das cuenta que cada uno de esos inviernos fue el momento donde ese árbol se le cayeron todas las hojas y donde ese árbol se tuvo que reinventar a sí mismo y donde ese árbol tuvo que volver a empezar de cero. Y nosotros a lo mejor nos quejamos cuando nos pasa eso. Entonces deberíamos estar muy agradecidos cuando tenemos que reinventarnos, porque ese es un indicador de que sin ninguna duda estamos vivos y de que tenemos que cambiar. Entonces, uno de los valores y fortalezas que debemos de tener como Am Israel y como seres humanos es estar abiertos al cambio para asumir que estamos vivos. Si vas a tener 20 años, 19 años, 18 años, es decir, yo ya sé todo,
A mí no hay nada, nadie me puede enseñar nada, nadie me puede decir qué hacer. Yo ya sé. Aquí, como decía también el Pirurris, yo soy Juan Camaney, bla, 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 y no necesito de nadie. Esa es la definición de una persona que está consumiendo oxígeno mientras llega al buraco. Es consumiendo recursos del mundo, agua, aire, alimento, energía solar y todo, mientras lo guardan. No está viviendo, no está cambiando, no está creciendo. Se está degradando poco a poco. Una persona que tiene 199 años y está abierto a decir, ups, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo le hago la próxima vez para no caer en el mismo error? ¿Cómo le hago para...? Y no lo digo porque a mí no me pase. Por supuesto que me pasa. Yo caigo en la misma piedra 79,000 veces. Pero llegas a un punto donde dices, a ver, espérate, la número 79,001 ya no. Ya no. Entonces, y estás abierto al cambio. Estás abierto a la transformación constante y continua. Entonces, aunque el cambio sea muy paulatino, quizás casi imperceptible, estás vivo, ¿no? Entonces, que Dios nos aleje de nuestro miedo al futuro y de nuestra decepción del pasado. ¿eh? Entonces, no podemos estar atorados en que como yo ya fui así todo el tiempo, o como yo no voy a cambiar, entonces tú te adaptas a mí porque yo no te estoy negando ni te estoy mintiendo que soy así, y así nací y así me moriré. La Torah dice exactamente lo contrario. Eres de una forma latente. Descúbrete todos los días y sé mejor cada día de tu vida mientras la luz esté encendida. Es un ejemplo hasídico. Kol hazman shaner dolek, mientras la luz está encendida, odef sharle taken, todavía se puede arreglar. ¿Te acuerdas de ese ejemplo hasídico, o Manuel? No, Raúl. Decía, creo que es uno de los sabios de Breslev, no sé si Rab Nachman de Breslev, no estoy seguro, ¿sí? Es un ejemplo hasídico de que pasa una persona en un pueblito europeo y ve a un zapatero con un martillito tarde a las 10, 11 de la noche dándole al zapato. ¿sí? El zapato y el zapatero son metáforas cabalistas muy, muy, muy profundas que no es para hoy. ¿eh? Pero ahí está el zapato y dándole al zapatero y entonces el cuate se burla y le dice, no, ya vete a dormir. Ya es de noche, ya son las 11, ya. Mañana te paras, mañana será otro día. Y le responde el zapatero, le dice, Kol hazman shaner dolek, mientras mi vela sigue encendida, tengo aquí una velita de parafina o de aceite o de lo que sea, de gasolina, ¿sí? Los quinqués de aquella época. Kol hazman shaner dolek o de charlatacan, mientras hay luz, yo todavía puedo arreglar. Eso es lo que piensa una persona que su neshama está encendida. Kol hazman shaner dolek, estoy vivo, o de Charletaken, yo todavía puedo mejorar, puedo hacer algo, puedo cambiar, puedo reinventarme, puedo transformarme, aunque tenga 199 años, 125, ¿sí? No 199, lo que sea. Eso es estar vivo y esa es quizás la parte final para que todo lo anterior que hemos dicho tenga algún sentido. Es decir, nunca te la creas. Nunca te la creas, ni que ya llegaste a algo, ni que ya eres algo, ni que nada. Aunque hay que estar abiertos todo el tiempo al cambio y a la mejoría y arreglar aquellas cosas que no, para descubrir las cosas que sí, y de nuevo, que esos dones funcionen a nuestro favor y no en nuestra contra. Siempre se puede cambiar, siempre se puede aprender algo de quien sea, de alguien, y estar abierto y tener la disposición, como usted dice, no estar cerrado a así soy yo, a ese, como dicen, a ese perro o ese hueso, otro perro, X, no importa, pero... A otro perro con ese eso. hueso. Me vi un poco Chespirito, ¿no? No, está bien. Es no me acordaba. Sí, los dichos como es esto de que ahora es cuando chile verde y la sopa estaba caliente, ¿no? Una cosa así. Como de Cantinflas. Más o menos. El tema es que siempre hay que estar abierto. ¿En qué momento, si yo me cierro y digo,
así, ya está. Estoy muriendo, como usted dice, por no decir Literal. estoy muerto ya por dentro, de Literal. alguna forma abierto a aprender, a recibir, a compartir, a muchas cosas. Como dos cosas para ir cerrando y pasar a las preguntas del público. O sea, ya tengo mi don, ¿no? Ya descubrí un don, de alguna forma lo practico y me imagino que eso llega un momento en que se practica inconscientemente, porque es parte de mi personalidad y de mi forma de ser, ¿no? Pero aquí yo puse, o sea, independientemente de esto que le comento, vamos a seguirle llamando un don, es compatible con o va además de mi educación, mis valores, mi sentido común, que no es algo que tenga que hacer porque así me dicta la sociedad o porque así me dicta X y Z y Y, sino porque de veras me nace y lo puedo hacer y lo hago en caso de ayuda o en caso, no sé, de lo que sea. Mira, ahí mencionas dos cosas muy interesantes y muy delicadas. Por un lado, mencionas el concepto de educación, que hay que ser muy conscientes en qué es educación y qué es adoctrinamiento, ¿sí? Y por el otro lado, mencionas también el aspecto de hacer las cosas para encajar socialmente o para tener, o sea, cierta aceptación social, entiendo de lo que tú preguntas. Entonces, abordando aquí el tema de qué es educación, ¿sí? Rapolve también habla de un concepto que muy poquito se menciona fuera del mundo de la conciencia de las midot, fuera del mundo de la conciencia de las medidas de conducta, que se le llama el mundo del musar también en conceptos de Torah, ética, el mundo de la ética y de la moral, que es Jinuj Atzmi. O sea, todos nosotros recibimos la enorme bendición de ser educados por nuestros padres. Y en la inmensa mayoría de las cosas que nuestros padres nos educaron y nos proveyeron, probablemente estaban en lo correcto. ¿Sí? Sin embargo, igual que mencioné el cambio personal, también está el cambio generacional y también está que, por ejemplo, no porque la solución para la ropa sucia hace 150 años haya sido el lavado en la piedra del río, yo me tengo que negar a usar la lavadora. En muchos aspectos, ¿sí? También en el aspecto, por ejemplo, alguien que tenía una fórmula espiritual que era óptima para los retos de los judíos en Turquía en 1910, no necesariamente es lo mismo que va a suceder con el judío mexicano de descendencia sefaradí en el año 2022. No necesariamente es así. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de autoeducarse también todo el tiempo. Y esto se logra a través del cuestionamiento. ¿Sí? She'al abija veyagedja, zekeneja veyomerulaj. Pregúntale a tus papás, te van a decir. A tus ancianos y te van a contestar. Entonces, sabios y ancianos no es nada más la gente experimentada, es la gente que también adquirió a través de vencer muchos retos, experiencia. Puedes tomar consejo, pero siempre cuestiona. Cuestiona a tus maestros, cuestiona decentemente las enseñanzas de tu casa. Cuestiónalas para bien. ¿Por qué? Porque al cuestionamiento sano no le tenemos que tener miedo. Cuestionamiento sano, cuando no encuentres una respuesta satisfactoria a algo, busca y profundiza y vas a encontrar las respuestas adecuadas. Entonces, en un aspecto religioso, por ejemplo, muchas generaciones vivieron observantes y apegadas a la Torah solamente porque sus padres así lo hacían. Y a lo mejor eso era la respuesta adecuada para otras generaciones. Hoy tenemos una necesidad de autodeterminación. Ese es un don, por ejemplo. Es un don generacional, que hoy en día tenemos una libertad inmensa, entonces es mucho mayor la tendencia a querer respuestas, pero tiene que ser honesto.
Entonces, no podemos hacer las cosas porque otros la hacen, ni en un sentido ni en otro. Hay que autoeducarse, cuestionarse las cosas, y es entonces cuando más o menos nos podemos, por lo menos, salvar de caer en la automatización. Y con esto termino lo que tú me habías preguntado. Llegará el momento en que las cosas que hagas van a ser en automático, puede ser manual, pero en ese momento, si ya integraste a tu ser muchas actitudes buenas que ya haces en automático, yo recomendaría volverlas a revisar, y también recomendaría, entonces, busca otra nueva que sí te presente un reto. Busca otra nueva que sí te presente una confrontación que te lleve al crecimiento, porque si no te estancas. Y por más bueno todo lo que hayas hecho hasta ese momento, no puedes vivir como una persona de X edad, de 15 años a los 25, y de una persona de 25 a los 35. Uno tiene que ir evolucionando. Entonces, cuando algo se automatiza, vale la pena revisarlo, y aparte, si ya está integrado, entonces busca un nuevo reto. Muy bien. Me voy a regresar a una parte del principio y voy a preguntar a ver si estoy correcto. Al rabino Moisés Chicurel, ¿qué es lo que más le vibra? Wow, mi querido Manuel. ¿Qué es lo que más me vibra? Si tuviera que resumir en una sola idea qué es lo que más me vibra, yo creo el generar conciencia en mí y en los demás. Eso es lo que más me vibra. Soy un cuestionador a morir. Una persona que, o sea, soy súper clavado en lo que trato de entender, pero no solamente por conocer datos, sino por generar conciencia. Cuando de alguna forma, tanto en mí mismo, en mi familia, en mis hijos, en las personas que de alguna forma han aprendido algo conmigo, junto conmigo, que nos hemos sentado a estudiar, y veo que algo de lo que he tratado de hacer genera conciencia, siento que tengo un lugar en el mundo, que tuve un lugar en el mundo, y que todo lo demás vale la pena. Entonces, si tuviera que resumir así súper en una frase, que es lo que más me vibra, es generar en mí mismo y en los demás un estado mayor de conciencia al que solía tener antes, o al que estábamos acostumbrados antes. Muy bien, Ra. Muy buen ejemplo. Déjeme pasar a los comentarios de la gente. No, los voy leyendo. Tenemos Shalom de Diego Reyes. Wow, interesante el tema de los dones, todos conectados con el todo. Mil gracias. ¿Qué significa estar conectados con el aire? Que en algún momento al principio no lo comentó. Si sí, quiere comentarlo rápido. Con mucho gusto. Resumo brevemente la idea de los 4 elementos a grosso modo. El fundamento del fuego tiene que ver con todo lo que es impetuoso y muy como el fuego, que se enciende y quema y puede esparcirse por todos lados, que es el enojo, la búsqueda del honor, la búsqueda del reconocimiento público, el odio. Pero por otro lado es la parte de la iniciativa, del no esperarse, del actuar inmediatamente y de poder buscar brillar en la vida. Después el aire tiene que ver con la soberbia, la mentira, la falsedad, todo lo que no tiene un arraigo. También la duda constante, es como el viento que va, viene, que va, viene, que va, viene. Y por otro lado estaría la parte positiva del aire, sería la imaginación, el volar a otros lugares, el visualizar cosas que otras personas no pueden visualizar, el no estar arraigado a cosas que te impiden moverte hacia adelante. El agua, ya lo explicamos, es el apasionamiento, es el ímpetu de las cosas que te mueven, que te vibran.
el apasionamiento que puede ser negativo como pasión o positivo como compromiso, como apasionamiento y una fuerza. Y la tierra, a grosso modo, tiene que ver con la pasividad, la flojera, la renuncia a la esperanza, depresión, etcétera. Pero por otro lado, tiene la parte buena de poder tener, pensar las cosas dos veces, reflexionar, no quemarse como el fuego al primer hervor, de poder ser más conciliador con la gente, de poder tener una mayor estabilidad, etcétera, etcétera. A grosso modo, eso sería el tema de los 4 elementos de acuerdo a Rojaim Vital. Y hoy en día podríamos ampliarlo a muchísimos otros aspectos, entendiendo mucho de lo postulado por las diferentes corrientes psicológicas que implican desde influencias de la infancia hasta ciertos traumas de la vida, o ciertas cosas que a uno le generan mayor frustración que a otros, etcétera, ¿no? Hay que hacer ese análisis ya acompañados ya sea con un consejero de vida, con una intervención terapéutica o en caso de ser necesario, con algún profesional de la salud emocional. Muy bien. Tania Andrade, gracias, muy buen mensaje, me llega en muy buen momento. Sandro Ramírez, Shalom Rabí. Ray Ramírez, saludos desde Chihuahua. Alberto Maya, buenas noches. Ulises, Shalom Rabino Moshe. Tania pregunta, ¿qué podemos hacer los momentos en los que nuestra energía está baja y tenemos inseguridad? ¿Cómo nos fortalecemos para creer en nosotros mismos en ese momento? Muy bien, entonces, de acuerdo a las estrategias que habíamos mencionado, hay que ver si eso es una parte de tu personalidad, si es un rasgo de personalidad. Entonces tienes que aprender a desarrollar las fortalezas que hay en ese rasgo de personalidad. Si es un evento pasajero, entonces puedes encontrar cuáles son los rasgos de tu personalidad que te pueden sacar de ese momento. Y si te encuentras en un momento de depresión o de tristeza o de distimia, como lo dice el Talmud, también requieres a veces la ayuda de otra persona. En Asur, Matiratzmo, Bimet Asurim, aquella persona que está encarcelado no puede abrir la propia puerta de su celda. Necesita alguien que desde afuera, cuando los cerrojos solamente estaban afuera, pueda abrir la puerta de tu celda. Entonces, en muchos aspectos, también cuando estamos hablando en particular de la depresión, de la distimia, hay que saber reconocer cuando ya no es algo normal y cuando hay que recurrir a pedir ayuda y cuando a lo mejor simplemente dejar pasar el momento difícil, utilizar otro de los elementos de tu ser, porque no somos una sola, no somos monolíticos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, alguien que yo cuando estoy triste o yo cuando estoy en un momento de confusión o así, me gusta salir a la naturaleza, me gusta salir a la montaña, a ver un paisaje, a respirar el aire de los árboles, etcétera. O sea, me despejo y luego como que buscar estrategias de renovación para no estancarse y también, pues, pedir consejo y muchas veces saber que son momentos que pasan, darle tiempo al tiempo también. Alejandra dice, Shalom, a veces es difícil ver nuestros dones. Es más fácil que otros los vean en nosotros. Creo que es porque somos muy severos con nosotros mismos. ¿Cómo ser consciente de nuestros dones? Bueno, fue algo que ya explicó en el inicio. ¿Quiere resumirlo de volada? Bueno, lo que yo decía, y valdría mucho la pena, ahorita que quede grabada la sesión, volver a repetir y escuchar, pero muy en síntesis, es de que el hecho de que tienes un defecto indica, es una flecha que indica que tienes una virtud. Entonces, deberías estar contento al encontrar tus defectos si tienes la honestidad suficiente de buscar cómo ese defecto se puede convertir en una virtud o en un don, bien utilizado, una virtud. Y el hecho de que te enfocas en los defectos muchas veces es la búsqueda de una autocomplacencia para decir que, bueno, entonces yo quién soy, ¿sí? ¿Qué puede esperar el creador de mí? ¿O qué puede esperar la vida de mí? ¿O qué cambio puedo yo generar en el mundo si soy nada ni nadie? Eso es autocomplacencia. Entonces, se requiere de honestidad, de valentía para decir, si tengo un defecto, entonces tengo una virtud. Hay que encontrarla y hay que ejercerla. Pero sí vale la pena ver ampliamente cómo lo expusimos en el principio justamente
de la ponencia. Para completar un poquito eso, dice, hay que enfocar todo lo positivo y lo negativo en un objetivo para ser mejor y dejar huella con cosas buenas para trascender. Entiendo de esa frase que el solo hecho de enfocarse en una meta sería suficiente para encauzar la fuerza negativa y convertirla en una positiva. Suena bien a grosso modo, pero requiere un poquito más de estrategia, requiere autoconocimiento y mucha, como decía yo, honestidad para que no nos desbordemos en una meta que al final, como tú dijiste, Manuel, puede ser que llegando ahí nos demos cuenta que eso no era. Entonces es más bien un trabajo de reflexión, de introspección y poder definir, ¿ok? Metas, objetivos y puntos de revisión. Entonces, si tengo metas, objetivos y puntos de revisión, donde me puedo, que esto te lo da la Torah, te lo da en todos los momentos, o sea, te da Shachrit Mincha Erevit todos los días, que no nada más es pedirle a Dios, es frenarte un poco y reflexionar sobre lo que pasó en tu día. Te da las festividades, te da Rosh Hashanah, Pesach, Sukkot, Shavuot, para que cada uno de esos momentos te generen un freno. Te da el ciclo de 7 días, de 7 años, de la Shemitah, de los 49 años del Yobel, porque son ciclos donde tienes que hacer ciertos frenos, justamente para que un enfoque en una sola meta no te desvirtúe de a lo mejor todo lo demás, y como estás tan enfocado, o sea, si tú a los 20 años decidiste que tú vas a hacer X, y de repente llegas a los 55 y dices, híjole, no era eso. Entonces, no solamente el decir, estoy enfocadísimo en una cosa que creo que es positiva, me va a hacer que todo lo demás en mi vida sí. Entonces, hay que tener puntos de revisión y una estrategia un poco más compleja que se basa en aconsejarse, en ser autoconsciente, en tener mucha honestidad, valentía y tener sí enfoques, sí metas, pero también, no menos importante, puntos de revisión de los objetivos. Hay que hacer un alto y revisar, autocalificarse. Sí, es lo que hacemos cada Rosh Hashanah, es lo que hacemos cada Kippur. Sin duda eso es importante. Perfecto. Pues tenemos muchísimo que trabajar, Rabino, nos dejó mucha tarea. Es una tarea continua y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero yo creo, mi querido Manuel, que a lo mejor valdría la pena anunciar que es prácticamente ya un hecho, que vamos a tener estas sesiones una vez al mes. Vamos a hacerlo quizás de manera híbrida, tanto presencial como por Zoom y por Facebook y todo esto, pero creo que por lo menos ahí vamos a tener un espacio muy, muy, muy bueno para poder trabajar en esto y tener puntos de revisión, tener puntos de inflexión, de introspección y también de que nos inspiremos mutuamente unos a otros y que tengamos una regularidad en nuestro crecimiento personal. Es correcto, es correcto. Ya que lo menciona, lo reitero, vamos a tener estas pláticas una vez al mes, tentativamente el primer martes de cada mes, de una manera híbrida, presencial, y la transmitiremos igual, seguramente por Facebook únicamente. No sé si se puede hacer por Zoom y Facebook, pero se transmitirá, ¿no? Correcto, ya el tema técnico lo veremos. Sí, es correcto. Y de alguna forma, vamos a hacerlo padre, interesante, en donde todos podamos participar, ¿no? Y sea un aprendizaje para todos nosotros, los que podamos disfrutar de las pláticas del rabino. Además de todas las clases que existen, por supuesto. Además, por supuesto, esto es nuevo. Pues muchísimas gracias, rabino, de verdad. Ser parte de Valores y Fortalezas y un ejemplo de valor y fortaleza de la comunidad sefaradí. Muchísimas gracias por todo lo que nos expone, lo que nos enseña, lo que nos deja pensar y la conciencia que nos genera. Muchísimas gracias. Al contrario, siempre de verdad, Manuel, platicar contigo es muy enriquecedor. Creo que es un foro magnífico y maravilloso. De las mejores cosas que nos ha dejado la pandemia, bendito Dios, y que pues tengamos
mucho valor para destacar nuestras fortalezas. ¿Qué te parece esa? Es correcto, muy bien. Con eso no hay más que decir. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias.